Señores miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mi nombre es Julio Fuentes y yo, que soy el presidente de CLATE, de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales, y el compañero José Pérez de Belli, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales de Chile, haremos nuestra exposición. Con nuestra intervención aclaramos nuestra organización, estamos presentes en 18 países, somos una organización sindical internacional con más de 50 años de existencia, conformamos 87 organizaciones nacionales en la región que representan a 4,5 millones de afiliados. Con esta intervención deseamos acompañar el pedido realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el dictado de una opinión consultiva sobre la libertad sindical por parte de la Corte. En ese sentido, celebro que las organizaciones sindicales tengamos la posibilidad de expresar nuestra mirada sobre el estado de situación en torno al ejercicio de este derecho fundamental. A pesar de que la libertad sindical es reconocida por numerosas normas internacionales, tanto en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como a través de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, en muchos estados de la región no se garantiza su efectivo ejercicio. La libertad sindical está compuesta por 3 partes indispensables, sin que sea posible su vigencia si algunas de ellas se limita. Me refiero al derecho a asociación, al derecho a la negociación y a la huelga. Cabe señalar que aún en pleno siglo XXI existen países en nuestra región que no han ratificado el convenio 87 de OIT sobre la libertad sindical y protección del derecho de sindicalización, como es el caso del Brasil. Y peor es la situación respecto al derecho a negociación colectiva en el sector público, ratificado por el convenio 151 de la OIT. Esta norma, por ejemplo, aún no ha sido ratificada por países como México, Canadá, Ecuador, Guatemala, República Dominicana, Paraguay, Nicaragua, Venezuela, Honduras, Haití, Panamá, Bolivia, Costa Rica, Jamaica, Santa Lucía y Trinidad y Tobago. Es un número muy importante de estados que no han ratificado el convenio 151. La libertad sindical se encadena con otro conjunto de derechos colectivos, lo que hace que el impedimento de su libre ejercicio tenga como correlato la vulneración de otros derechos fundamentales. En el sector público, esto se ve reforzado por una actitud histórica de fijar unilateralmente las condiciones de trabajo, de impedir o dificultar el derecho de asociación y de evadir los procesos de negociación colectiva. Podríamos señalar numerosos casos donde el ejercicio de la libertad sindical en el sector público es vulnerado. Desde Bolivia, donde se impide a los trabajadores de la administración central de los distintos niveles, presidencias, departamentos, provincias, a constituir sindicatos y a ejercer estos derechos. Lo mismo nos ocurre en Colombia, donde la violencia, la persecución y el amedrentamiento ponen en riesgo a quienes buscan ejercer este derecho. Y el caso más reciente, Guatemala, donde directamente las instituciones y poderes del Estado han criminalizado y penalizado a los dirigentes sindicales y a los pactos colectivos. Igual ocurre con la vulneración del derecho a la negociación colectiva en Perú, donde se lo restringe y se impide que las organizaciones representativas del sector público puedan negociar, aunque sea mínimamente algunas cuestiones salariales. Chile es un ejemplo del extremo de violación, pero mi compañero ampliará al detalle. Pero más que una denuncia de casos, queremos fundamentar con estos ejemplos la importancia de que la Corte emita una opinión consultiva sobre el tema, dado que aún en aquellos países que son signatarios de instrumentos de derechos humanos, como la Declaración de Bogotá, el Pacto de San José de Costa Rica, el Protocolo de El Salvador, o que han ratificado normas internacionales como el Convenio 87, 98, 151 y 154 de OIT, a pesar de ello, los estados no garantizan el ejercicio real y efectivo de la libertad sindical. Además de lo señalado, quiero destacar que el ejercicio de la libertad sindical se ve obstruido en el sector público por la creciente precarización de las condiciones de trabajo. Cada vez es más frecuente que tareas habituales, regulares y permanentes propias de las misiones y funciones del Estado sean desempeñados por trabajadores y trabajadoras bajo contratos de locación que simulan empleos independientes. Asimismo, es cada vez más frecuente que se delegue la contratación laboral en terceros,
que triangulan la relación de empleo y con ello condenan a la pérdida de derechos de los trabajadores y trabajadoras del Estado. A la precariedad que algunos gustan disfrazar de flexibilización se suma hoy el avance del teletrabajo, que impactará duramente sobre las condiciones especialmente de nuestras compañeras trabajadoras. Esta modalidad de empleo, impuesta en el marco del necesario aislamiento social que exige la pandemia del COVID-19, amenaza con permanecer vigente cuando se recupere el retorno a la normalidad. El teletrabajo invade el espacio doméstico de las trabajadoras y los trabajadores, impulsa la sobrecarga de tareas, impone un control abusivo de la productividad, evade la limitación de la jornada laboral y exime al empleador garantizar salubridad y higiene en los lugares de trabajo, entre algunos de los problemas más sobresalientes. Se trata de una modalidad de empleo que profundiza además la deslocalización de los puestos laborales y la deslaboralización de la relación de trabajo. Por eso, pero por sobre todo, el teletrabajo atenta contra la libertad sindical al someter a las trabajadoras y a los trabajadores a condiciones de aislamiento respecto de sus pares. Y es justamente el vínculo directo en el lugar de trabajo el ámbito donde se genera la posibilidad de asociación y demás derechos. En suma, en condiciones de precariedad, de encubrimiento de las relaciones laborales, de no reconocimiento de la relación de empleo y de aislamiento, es muy difícil, aún donde formalmente el derecho de asociación y libertad sindical sean reconocidos, que las trabajadoras y los trabajadores puedan hacer efectivo ese derecho. Y resulta difícil también para las organizaciones sindicales constituidas a lo largo de décadas de luchas colectivas ejercer la representación de sus bases y negociar libremente con el Estado empleador. Por todo ello, quiero señalar una vez más la importancia de que la Corte emita una opinión consultiva sobre la libertad sindical, porque es hora que los Estados hagan efectivos los compromisos internacionales que han asumido y que los derechos de los trabajadores y las trabajadoras dejen de ser letra muerta en normas incumplidas y pasen a constituirse una expresión viva de su dignidad. Si usted me lo permite, le doy la palabra a mi compañero José Pérez de Belli, de Chile. Con mucho gusto. Adelante, don José. Muchas gracias, señora presidenta e integrantes de la excelentísima Corte Interamericana de Derechos Humanos. Agradeciendo vuestra invitación, me dirijo a ustedes con motivo de esta audiencia celebrada en mi calidad de presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF de Chile, la mayor organización sindical del país, que agrupa más de 77.000 afiliados y afiliadas a lo largo del ancho y largo territorio de nuestro país, perteneciente a los diferentes servicios de la administración pública central del Estado. Fundada hace más de 77 años por una de las figuras más importantes de la historia del sindicalismo latinoamericano, Rotario Blesa Rifo. En nombre de nuestra confederación, agradezco a su vez la invitación del presidente de CLATE, compañero Julio Fuentes, para poder comparecer ante esta excelentísima Corte, a fin de poder dar cuenta del cumplimiento y la aplicación del derecho a libertad sindical en el actual contexto de pandemia. El gobierno actual de nuestro país, de don Sebastián Piñera Echeñique, ha actuado desde su asunción al poder una errática y abusiva conducta que acentúa las desigualdades y la ausencia de una democracia social, aplicando con toda convicción e indolencia la fórmula neoliberal, respaldada por los más altos poderes políticos y empresariales de este país. Una concepción de la sociedad en la que no importa la desigualdad, mientras se aseguren los réditos del capital y obtener el máximo provecho del trabajo de hombres y mujeres, resultando un altísimo porcentaje del trabajo informal y precarización del empleo. Este modelo avanza sin considerar aspectos básicos de las democracias modernas, como el diálogo social, sindical y social. Por el contrario, se promueve práctica antisindicales y la clausura de los pocos espacios de diálogo. Estos son rangos constitutivos, constantes y uniformes del régimen, que desconoce tanto la libertad del ejercicio sindical como el deber del Estado de respetarlo y reconocer los derechos colectivos, garantizados en virtud de múltiples tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, como el Convenio 87 de la OIT, Libertad Sindical y Protección del Derecho a Sindicación, el número 98 sobre el derecho a sindicación y individuación colectiva, el número 169 sobre pueblos indígenas y tribales, el número 151 sobre relaciones de trabajo en la administración pública, entre otros. En este sentido, a la ANEF también le resulta muy importante la ratificación del convenio número 190 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, que tiene pendiente aún la firma de Chile. A esta fecha y como corolario, aún las y los trabajadores de la administración del Estado no tienen expresamente reconocido el derecho a la negociación colectiva y el ejercicio a la huelga,
prohibido en la Constitución vigente promulgada en dictadura, lo que aún evidencia una brecha en el desarrollo de derechos colectivos en materia laboral ya aludidos. Respecto de países desarrollados, contexto que aspiramos como ANEF, junto a la sociedad civil, a superar definitivamente en el escenario del proceso constituyente, cuyo primer hito se realizará en las votaciones del mes de octubre próximo. Evidencia de la falta de respeto a la libertad sindical, la protección y el reconocimiento de la labor de las y los dirigentes sindicales. Quiero compartir con ustedes, señora presidenta, que este último episodio protagonizado por el actual ministro de Hacienda de Chile, señor Ignacio Briones, al cerrando las puertas al diálogo en castigo a la presentación de una querella por el irresponsable actuar del gobierno para enfrentar la pandemia del COVID-19 en nuestro país, y porque si en Chile, si el gobierno hubiese escuchado a los expertos, muchos contagios y muertes se habrían podido evitar. Y la ANEF, en su responsabilidad y su rol sociopolítico, jamás renunciará a recurrir a todas las instancias que otorga nuestro ordenamiento jurídico para proteger los derechos humanos de las y los chilenos. Desde este mismo modo fue el rol activo de nuestra ANEF y otras organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles, poblacionales, entre otras, las que reunidas en la Mesa de Unidad Social denunciaron y accionaron judicialmente ante el accionar criminal de las Fuerzas Armadas de nuestro país, los que con la venia del Poder Ejecutivo en el contexto de la crisis política producida por el estallido social, iniciado en octubre del año 2019, con autores de masivas y graves violaciones a los derechos humanos, mutilaciones, apremios ilegítimos, violencia sexual y tortura, como así quedó manifiesto en virtud de contundentes informes de organismos tanto nacionales como internacionales, tales como el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y también destacando la actual información de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile en nuestro país, donde se recibieron 2.151 denuncias de personas entre 18 y 30 años, pero hubo 140 personas que afectaron a niños, niñas y adolescentes. De esta forma, fue producto de la organización de los distintos actores en el ejercicio de su rol, los que denunciaron y mostraron al mundo entero cómo el gobierno del presidente Piñera no titubeó en usar todas las herramientas a su alcance, incluso de las vidas humanas, más de 30 personas fallecidas, con el pretexto de proteger el modelo de desarrollo construido en dictadura para el beneficio, lucro y protección de los pequeños intereses. Otro ejemplo que confirma este planteamiento es que denunciamos... Perdón, me disculpo, pero tenemos un tiempo y ustedes ya lo agotaron. Si pudiera concluir su presentación en un minuto más, se lo agradeceré mucho. Perfecto, señora presidenta. Y por otra parte, sin ir más lejos, frente a la profunda depresión económica de las personas de menores ingresos que conviven con el hambre día a día, sobreviviendo de vías comunes desplegadas en todo el territorio y las capas medias de la sociedad, el pasado 23 de julio se aprobó una ley que permite a los chilenos y chilenas retirar hasta un 10% de las condiciones previsionales como una solución desesperada ante las tardías e ineficientes políticas públicas aplicadas por el gobierno. Lo mismo queremos denunciar también la grave incidente de represión provincial. Ocurrió el 1 de mayo en la ciudad de Santiago y con inusitada violencia contra las y los compañeros sociales y sindicales en la ciudad del Paraíso. Por último, señora presidenta, la convicción del sindical de la ANEF está con los trabajadores públicos, con el pueblo de Chile para defender sus derechos. Sostenemos como imperativo ético y social la construcción de un Estado democrático, moderno, activo, participativo, solidario, pluricultural, responsable del ejercicio de derechos a libertades personales y sociales. Por eso somos capaces también de proteger los derechos del pueblo de Chile y combatir la profunda inequidad que ha creado un modelo de crecimiento criminal y que ha convertido a Chile en uno de los países más desiguales del mundo. Muchas gracias, señora presidenta, por su atención. Muchas gracias.